Ok. Buenos días chicos, vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en sólidos de revolución y vamos a continuar por ahí, ¿sí? Tenemos el siguiente ejercicio, dice, sea R la región acotada por, y sabemos que nos dan dos curvas. Entonces, ustedes anotan, sea R la región acotada por y cuadrado igual a 2x. Aquí, y cuadrado igual a 2x. Y la recta x igual a 2. X igual a 2. Entonces nos mencionan, o sea, R, la región acotada por y cuadrado igual a 2x, y la recta x igual a 2, busque R en el plano cartesiano y calcula el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar R alrededor de la recta x igual a menos 1. Entonces aquí es donde va a rotar. O sea, R, la región acotada por y igual a x, y al cuadrado igual a 2x, y la recta x igual a 2. Busque eje R en el plano cartesiano y calcule el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar esta región R alrededor de x igual a menos 1. ¿Sí? Muy bien, aquí es x menos 1. Entonces vemos. Muy bien. Listo, entonces tenemos y cuadrado igual a 2x, que sería lo mismo que y cuadrado entre 2 igual a x, ¿no? Pasa el 2 a dividir. Por lo tanto, yo sé que si x cuadrado es así, menos x cuadrado es así, y cuadrado es así, y por lo tanto menos y cuadrado es así, ¿verdad? Entonces sería así, solo que dividido para 2. Por lo tanto, sería que se achata, ¿no? Ok, entonces, si yo pondría 1, eso fuera un medio para x. Pero si yo pongo 2, sería 4, y 4 entre 2, eso es 2. Entonces aquí sería 2, aquí sería 2, y aquí sería menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 aquí, se hace 4, y 4 entre 2, 2. Le pongo menos 2 aquí, se hace 4. 4 entre 2, 2. Sigue siendo 2. Entonces me dice, y la recta x igual a 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Alrededor de qué le tenemos que hacer rotar? De x menos 1. Entonces este es menos 2, digamos que aquí está el menos 1, ¿no? Por lo tanto, aquí estaría el menos 2 y aquí estaría el 2. X igual a menos 1. Este sería el x igual a 2, que igual está ahí. Bueno, alrededor de esta es la que hay que rotar. Entonces esta figura va a dar las vueltas así, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era el truquito que nosotros hacíamos? Por aquí. F de X, F y Y. Hacemos horizontal, vertical. Hacemos 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Muy bien. Ese era el truquito al que nosotros hablamos. F de X, F de Y, horizontal, vertical. 1, 2, 2, 1. Entonces con eso nosotros decíamos qué método tenemos que aplicar, ¿verdad? Método 1, sabíamos que en el 1 había AB, discos o arandelas, y en el B había el método de los cascarones, ¿verdad? Los cascarones cilíndricos. Ok, está rotando alrededor de una recta vertical, ¿verdad? Entonces estamos aquí. ¿Y qué estamos usando? ¿X o Y? Estamos usando Y, ¿verdad? Entonces, el método a utilizarse es el de aquí. Repito, porque estamos rotando alrededor de una recta vertical y lo que se está usando es Y, no X. ¿Sí?
Entonces, vamos a usar el método de, aquí serían las arandelas, ¿no? Porque esta sería una más grande y esta sería una más pequeña. Muy bien, entonces, recordemos que discos nos decía que el de B es igual a pi por el radio por el DH. Radio al cuadrado, pero si querés. 1B, vamos a ponerle arandelas. Era que de B es igual a pi radio cuadrado grande menos radio pequeño por DH. El método 2, que es el dos cascarones, nos decía que era de B igual a 2pi del radio de la altura de DH. ¿Sí? Radio por altura y DH. Déjame corroborar que eso sea así. Para los cascarones, pi por radio cuadrado menos radio pequeño por DH. Muy bien. Los discos, pi por radio cuadrado por DH. Y los cascarones, 2pi por radio por H y DH. Bueno, ahí es DR. Pero eso sabemos que es lo indiferente porque al final lo cambiamos por si está en H, si está en X de X y si está en Y de Y. Y ya. Muy bien. Listo, entonces ya sabemos qué método usar, el método 1. El método 1 nos dice que tenemos que tener dos radios, ¿verdad? El radio grande y el radio pequeño. Si vemos aquí, solo hay una función, ¿verdad? No hay otra función que nos está coteando, solo la recta x igual a 2. Entonces el radio más grande es fijo. ¿Por qué digo que es fijo? Porque de aquí hasta 0 hay 2, ¿verdad? Pero hasta menos 1, ¿cuánto hay de distancia? 3, ¿sí? Y este es el radio más grande, y el radio más pequeño, que es desde el punto de rotación hasta la figura, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? 1, que es el fijo, y este, que es el variable, sería y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 3 menos el 1, el 1 menos el y cuadrado entre 2, ¿no? ¿Sí? O bueno, en sí es menos todo lo de acá, porque todo esto va a ser la arandela más pequeña. Entonces es, a ver, sería este 3, que es el radio más grande, menos 1, que es este radio aquí, más este pedacito que está aquí. Es sumando, ¿sí? Es sumando lo de adentro. Porque aquí el radio va a ser más pequeño, pero cada vez se hace más grande. Entonces, más este radio acá. A ver, entonces finalmente estamos, recuerden, en términos de y. Por lo tanto, si integramos ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Vamos a usar este. Va a ser que v sea igual a la integral, bueno, a pi, que multiplica a la integral desde menos 2 a 2. Radio grande, ya vimos que era 3, ¿no? 3 al cuadrado, eso es 9. Pero bueno, dejémoslo 3 al cuadrado. Menos el radio pequeño. El radio pequeño sabemos que es 1 más la distancia que esté aquí hasta la función. Entonces, 1 más y cuadrado entre 2, este cuadrado, por diferencial de h. Ok, el mismo sólido de revolución que tenga desde menos 2 a 0 va a ser el mismo que de 0 a 2, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el volumen va a ser igual a 2 veces la integral desde menos 2, perdón, desde 0, porque ya he cambiado, desde 0 a 2, ¿se acuerdan? Por propiedades de simetría, ¿no? Aquí 9, aquí menos, la primera cuadrada 1, más 2 por este y por este. Entonces sería 2y cuadrado, ¿no? No, sería solo y cuadrado. Porque va a ser 2 por y cuadrado entre 2, entonces 2 y 2 se va, entonces solo y cuadrado. Más y a la cuarta entre 4. ¿Sí? De y. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Se ve? Sí. El volumen entonces va a ser 2pi
que va desde 0 a 2. 9 menos 1, eso sería 8. Menos y cuadrado. A ver, 9 menos 1, 8, menos y cuadrado, menos y a la cuarta entre 4. De y. Ahora sí, procedemos a integrar. Entonces el volumen va a ser igual a 2pi. Integrando esto, tendremos que es 8y menos y al cubo entre 3 menos y a la quinta entre 4 por 5, eso es 20, ¿no? Evaluado en 2 y en 0. Lo bueno de hacerle eso el doble es que aquí ya en 0, esto todo se hace 0, ¿verdad? Eso tengo que evaluar en 2. Muy bien. 8y, y al cubo entre 3, y a la quinta entre 5 y 5 por 4 es 20. Listo. Entonces el volumen es igual a 2pi. 2 por 8, eso sería 16. Menos 2 al cubo, que sería 8 entre 3. Menos 2 a la quinta, que sería 32 entre 20. Por lo tanto, el volumen va a ser, y sabemos que ustedes no pueden usar calculadora, pero yo sí. A ver, 16 menos 8 tercios, menos 32 entre 20. Y multiplicándole por 2, pi, esto me da 352 quinceavos de pi, unidades cúbicas. Y este es un ejercicio de examen y mucha gente murió también con este ejercicio. ¿Sí? Simplemente era eso. Listo. Le dejo un momentito. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, copien el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces dice, encuentre el volumen de la región limitada por las curvas. Encuentre el volumen de la región limitada por las curvas x igual a y cuadrado. Encuentra el volumen de la región limitada por las curvas x igual a y cuadrado y x igual a y más 2. ¿Sí? X igual a y cuadrado y x igual a y más 2. Rota alrededor del eje Y. Rota alrededor del eje Y. Entonces alrededor del eje Y va a rotar. ¿Sí? Muy bien.
Listo, entonces, para darle un primer vistazo, ¿verdad? Lo que podemos hacer es decir, bueno, entonces, x igual a x, ¿dónde va a cortar, no? Hay que hacer y cuadrado igual a y más 2. Por lo tanto, y cuadrado menos 2 va a ser igual a 0. Y menos y igual a 0. Menos con menos más. Dos números multiplicados que me den menos 2 y que sumados me den menos 1. 2 y 1, ¿verdad? Entonces en y igual a 2 o en y igual a menos 1. Esa va a ser la intersección de ambos. ¿Sí? Menos 2 más 1, menos 2. Sumados, menos 2 y 1, menos 1. Ok. Entonces por acá, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica. Listo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Muy bien, entonces aquí, si yo espejo esto en términos de x, esto va a ser y igual a, pasa menos 2, x menos 2. ¿Sí? Paso restando, entonces y va a ser igual a x, y va a ser igual a x menos 2, ¿verdad? Paso el 2 restando. Listo. Entonces, con x igual a menos 2, es más fácil graficar, ¿sí o no? Porque el y cuadrado ya sabemos que básicamente es esto, ¿no? ¿Sí? Simplemente eso de ahí y listo. Entonces, en y cuadrado en 1 en x hace 1 y 1. Entonces, 1 y 1. Y, y 2, si ponemos 2 en y, que aquí sería 2 en y, aquí menos 2, recuerden que aquí es 1, aquí es menos 1. Si ponemos 2 en y, se hace 4, y eso sería 4 en x. 1, 2, 3, 4, acá. Ahí ya tendríamos la gráfica. ¿Sí? Entonces ahí tendremos la gráfica de y cuadrado. Entonces nos falta x menos 2. Entonces si x es 2, se hace 0. ¿Sí? Si x es 2, se hace 0 aquí. Si x toma el valor de 1, se hace menos 1y, ¿verdad? Que sería aquí. Y si toma el valor de, y si toma el valor de 0, se hace menos 2, que sería acá. Entonces ahí estaría la recta. Y acá cortaría en 4 misma. Sí, aquí 4 y 2. Si aquí pongo 4 menos 2 se hace 2, ¿verdad? Muy bien, entonces acá. Listo. Ahí tenemos los puntos. Ya sabemos que la intersección es menos 1 y 2. Muy bien, nos dice que rota alrededor del eje Y. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y. Rota a este alrededor, ¿no? Muy bien. Vemos el truquito. ¿Sí? Entonces, f de X, f de Y. Vemos que está principalmente en términos de Y y que rota alrededor de una recta vertical. Vertical y Y, entonces estamos usando el método 1, ¿verdad? Método 1 hay que usar de nuevo. Es decir, de arandelas. Muy bien. Entonces sabemos que de V, bueno, al integrar ambos lados de la igualdad ya sería que V es igual a pi, la integral, desde menos 1 hasta 2. Y igual a menos 1, y igual a 2. ¿Sí? El radio grande. El radio grande sería desde esta función de aquí, ¿verdad? Hasta el eje de rotación.
al cuadrado. Entonces eso sería y más 2, ¿sí? Y más 2 al cuadrado. Menos este radio más pequeño, ¿verdad? Hasta el eje de rotación, que sería y a la cuarta de y, ¿sí? Entonces, listo. Ahí ustedes pueden integrar. ¿Qué tal, ya? Entonces estaba explicando sobre esta integral que resulta para calcular el sólido de revolución que se genera al rotar el eje Y. Y bueno, de bienvenida ya planteé la integral y lo que tienes que hacer ahorita como para desayunar es resolver la integral, ¿sí? Ahí me dices cuánto te da y lo procedemos a resolver acá, ¿sí? Para practicar, recuerda que la otra semana es tu examen, entonces es mejor que vayas practicando. Muy bien, entonces solo tienes que integrar eso de. Corroboro que acá que sea la misma integral, pi de menos 1 a 2, y más 2 al cuadrado, menos y a la cuarta. Efectivamente. Tranquilo, que vamos a hacer otra más, ¿sí? Y si es que no viste el método, entonces ya sabrás cómo integrar esto. Pero por ahora solo integra esto. 5 minutos, ahí me envías la respuesta.
Armises 18 pi. Y no, acá tengo 72, 5 pi. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, por eso es lo importante practicar, ¿no? Sí, ok, sí me está escuchando. Listo. No pasa nada, igual estamos practicando, queda una semana, no pasa nada. Entonces decimos que el volumen, acá, sí, por aquí para ocupar más espacio. Ahí. El volumen es igual a pi de la integral de y igual a -1. Bueno, ya no es necesario poner y, pero bueno, ya que la puse, vamos a dejarla ahí. A 2. ¿Por qué de -1 a 2? Porque como estamos barriendo en términos de y, es de -1 hasta 2. ¿Sí? Por eso. Ok, entonces elevando al cuadrado de eso sale y al cuadrado, ¿verdad? Más 2 por el primero y por el segundo. Eso será 2 por 2 es 4, y más 4. ¿Sí? Entonces repito, el primero al cuadrado, y cuadrado. Más el primero por el segundo y por 2. Eso sería 4y. Y más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Menos y a la cuarta. De y. Entonces el volumen va a ser igual a pi. Y ya podemos integrar todo esto, ¿no? Entonces, esto será y al cubo entre 3 más 2y al cuadrado, porque ahí sería y al cuadrado entre 2, mitad 1 y mitad de 4, 2. Más 4y menos y a la quinta entre 5. Y esto se lo evalúa en 2 y en -1. ¿Sí? Muy bien. Entonces el volumen va a ser igual a pi. ¿Se ve ahí? F de B sería este menos F de A, ¿verdad? Entonces, F de B sabemos que esto va a ser 8 tercios. 8 tercios más 2 al cuadrado, eso sería 4. 4 por 2 es 8. Más 4 por 2, 8 aquí. Menos 2 a la quinta, eso es 2 a la quinta, eso es 32 quintos. Muy bien. Menos F de A. Entonces, F de A es simplemente evaluarlo todo esto, pero en -1. Como aquí está el cubo, sería menos un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio. Acá está el cuadrado, entonces se hace positivo. Simplemente va a ser más 2. Aquí está a la 1, entonces aquí va a ser menos 4. Aquí está a la quinta, entonces va a salir menos y con este menos más un quinto. ¿Sí? Ok. De ahí es donde yo me aprovecho el book, que yo sí puedo usar la calculadora. Pero bueno, si llegaste hasta ahí, en teoría te debe salir 72 quintos. Vamos a ver si es cierto. A ver, 8 tercios más 8 más 8 menos 32 quintos. Menos un tercio más 2 menos 4 más un quinto. 72 quintos de pi, lo que mencionaba. 72 quintos de pi. Si ahí lo que se suele perder tiempo es en estas sumas y en estas sumas y restas, ¿no? De fracciones. Ah, pero como mencionas, pensé que el y a la cuarta era y cuadrado y lo eliminé. Ah, no, recuerda que aquí era menos el que estaba acá, ¿verdad? El radio más pequeño. Ese decía que era y cuadrado, entonces lo elevas al cuadrado, es la cuarta. Entonces aquí está y cuadrado, y a la cuarta. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda? Vamos con el siguiente sólido de revolución. Ok.
A ver, por acá me dices, ¿cómo sería eso con con el segundo método? Claro, depende del ejercicio. Déjame ver, creo que ahorita vamos a aplicar el segundo. Efectivamente. Todo depende del ejercicio con cuál tendrías que utilizar, o sea, que sea más fácil de utilizar, ¿no? Para integrar. Entonces, por ejemplo, dice, dada la región R, y les dan lo siguiente. Este cambia un poquito, dada la región R, y dice que R, ¿sí? Pertenece al R cuadrado, eso quiere decir un plano. X, Y pertenece al R cuadrado, quiere decir un plano. Y te dice que para los X menores o iguales a 2 menos Y cuadrado. Y X mayores o iguales a menos Y. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo mejorcito. Mayores o iguales a menos Y. Entonces, dada la región R, que pertenece al plano, X, Y pertenece al R cuadrado, eso quiere decir que pertenece a un plano, dado que X sea menor que 2 menos Y cuadrado y que X sea mayor o igual a menos Y. Y les dicen, halle el volumen del sólido que se genera, halle el volumen del sólido que se genera al rotar R alrededor de la recta, al rotar R alrededor de la recta, Y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Entonces aquí va a rotar. Muy bien. Entonces, por aquí se ve un poquito más acá. Y aquí ya. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Entonces vamos a ver. Si x es igual a x, sería 2 menos y cuadrado igual a menos y. Por lo tanto, si esto pasa al otro lado, va a ser y cuadrado menos y menos 2, ¿no? Igual a 0. Este pasa al otro lado, positivo. Este pasa al otro lado, negativo. Positivo, negativo y negativo. Por lo tanto, entonces tendremos y igual a 0. Dos números que al menos con menos más, otra vez sería entonces 2 y 1. Y es igual a 2 o y es igual a menos 1. ¿Sí? 2 por menos 2 por 1, eso es menos 2. Y si lo sumo, menos 2 y 1, menos 1. Muy bien. Entonces ya tenemos dónde se va a intersecar. ¿Cómo hacemos esa gráfica? X igual a menos y sería como que diga X igual a o y igual a X, que era así. Entonces si es menos, es básicamente así. ¿Sí? Ok, no sé, a ver, alguna pregunta acá. Sí, 2 y 1, muy bien. Y menos 1. Ok, entonces, como mencionaba, eh, si fuera y igual a x, es así la función de identidad. Como es menos y, entonces es así. Vamos por acá. Muy bien, entonces ahí tendríamos, ¿no? Listo. Ahora, si nos dicen los x que sean mayores a esos menos y, ¿verdad? Todo esto es menos y, entonces dicen los x que sean mayores serían todos estos x de acá. Es decir, que sería hacia allá. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, esto lo podemos imaginar como x igual a 2 menos y cuadrado, ¿verdad? Sabemos que x cuadrado es así, menos x es así, y cuadrado es así, y por lo tanto y al cuadrado es así, menos y cuadrado, ¿no? Si le sumamos 2, sería hacia acá, ¿no? Entonces, sería por aquí, el 2. Muy bien, entonces vamos a hacer que corte aquí en y menos 1, sería aquí, y el otro dice en y en 2, entonces sería aquí sería 2, y podríamos hacer que corte por aquí, ¿no? Algo así. Ok, ¿sí? Aunque me quedó un...
Muy grande todo el gráfico, ¿no? A ver, pero entonces tenemos de 1 a 2. En términos de x, aquí sería 2. Y acá, ¿qué valor tomaría aquí? Y2, que menos 2 en x también entonces. Menos 2 en x sería. Bueno, eso lo vemos. Listo, entonces, a ver. Y eso nos dice que lo rotemos alrededor de qué eje. Y igual a menos 1. Entonces, justo aquí, ¿no? Porque aquí era menos 1. Entonces, déjame poner en azul. Alrededor de este. Que es y igual a menos 1. Entonces aquí está rotando. ¿Sí? Ya sabemos que eso daría las vueltas así. Muy bien, entonces ya tenemos la gráfica, tenemos dónde está rotando. Ahora podemos usar el truquito, ¿no? Decimos, ok, rota en una horizontal o en una vertical. Rota en una horizontal, ¿verdad? Muy bien. Ahora me pregunto, ¿depende de X o de Y? Principalmente está dependiendo de Y. Ah, otra cosita, lo que se decía aquí, no, X menores que esta función. Si esta función es así y los X menores, entonces siguen estos que están acá. Entonces básicamente es lo que está abajo y lo que está arriba es este pedacito aquí. Igual no hay nada más, ¿verdad? Pero bueno, eso por si acaso les ponen en estos términos mayor igual, menor igual. Entonces, los X que sean menores a esta curva, aquí está la curva, ¿qué X son menores a esa curva? Esta aquí. Los X que sean mayores a esta curva, aquí está la curva, ¿qué X son mayores? Los que están acá. Bueno, eso era todo. Ahora sí, entonces hacíamos rota alrededor de una recta horizontal y depende principalmente de Y, ¿verdad? Depende de Y porque aquí está Y acá también está dependiendo de Y. Entonces el método que se tiene que usar es el método 2 y ese es el que me estabas preguntando. Ok. El método, con ese método, ¿sí? Diríamos que el volumen, ¿cómo se lo integra? Ah, poder ocupar más espacio. Ahí. Si yo integro ambos lados de este cascarón, ¿verdad? El de B, o sea, hace B, sí, va a ser igual a 2pi. Ahí me dice radio, pero bueno, antes de poner el radio tengo que hacer la integral. ¿De dónde a dónde va? Estamos en Y, entonces sería desde menos 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces, Y igual a menos 1 y acá Y igual a 2. Ok. El radio entonces. El radio simplemente si estamos en el eje Y o en el eje X, ¿sí? Y lógicamente si estamos dependiendo de X sería el radio, recuerda, si estamos en el eje X o el eje Y, si estamos en estos radios, ¿sí? Perdón, si estamos en el eje X y depende de X, el radio va a ser X. Si estamos en el eje Y y depende de Y las funciones, el radio va a ser Y. Pero en este caso estamos Y menos 1, entonces hay que sumarle esa instancia. Por lo tanto, el radio aquí va a ser Y más 1. ¿Sí? Si estuviéramos en 2, bueno, sería Y más 2. ¿Sí? En este caso, simplemente Y más 1. Me dice allá que también necesito la altura, ¿verdad? La altura simplemente es, si estamos en X, es el de arriba menos el de abajo. Si estamos en Y, como en este caso, es el de la derecha menos el de la izquierda, lo que hicimos cuando integramos simplemente el áreas. Entonces, el de la derecha menos el de la izquierda. ¿Cuál está a la derecha? Esta función, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 2 menos Y cuadrado, 2 menos Y cuadrado, menos, y como aquí está menos, entonces más, menos con menos más, Y. ¿Sí? Y esto en de Y. Muy bien, corroboro que tenga tal cual la integral. El volumen entonces es de 2pi, de menos 1 a 2, de Y más 1 y de 2 menos Y cuadrado más Y. Sí, efectivamente es la misma integral. Muy bien, entonces así mismo 5 minutos. Lógicamente practica integral sin la calculadora, ¿no? Porque en el examen no puedes usar la calculadora. O sea, resuelve todo. Cuando llegues a la parte de sumarlo, mi recomendación es que lo sumes sin la calculadora. Efectivamente, no les dejan usar el calculador.
Bien, entonces practica eso porque recuerda que algunas veces suele pasar que hacen todo esto que es lo difícil y en la parte de simplemente sumas y restas de las fracciones se van y se pierde la mitad de la nota. Entonces, dale, 5 minutos. Sí, 13.5 se refiere a 27,5. Bueno, en mi recomendación es que lo dejes así como te sale, no 27,5. Sí, ahí se está bien. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya, igual vamos a ver dos ejercicios más, pero y después. Entonces en eso de ahí sí vas a practicar desde plantearlo. Lo voy a graficar, pero ahí con los métodos tú ves cómo planteas la integral y la respuesta, ¿no? Ok, solo lo máximo que te ayudaré en esos dos ejercicios es hacer la gráfica. Muy bien, vamos entonces a continuar. Bueno, entonces con estos ejercicios de sólidos de revolución es que ya se culmina todo lo que es cálculo de una variable, ¿sí? Ya en su próxima materia, que es la continuación de esta.
en varias variables. Ahí ustedes van a empezar a estudiar la geometría en 3D, es decir, nuestra vida, ¿no? Comienza con eso, luego van a los límites, luego así mismo a derivadas. No, eso no. Solo una variable, introducción. Bueno, hay muchas puedo dar muchas materias más, pero solo he dado cálculo, introducción a la economía y matemáticas financieras. Ok, vamos a continuar. Cálculo de una variable, no de varias. También he dado un poco de ecuaciones diferenciales, pero en economía se llama economía matemática. Entonces vamos con algunos ejercicios extra. Por ejemplo, tenemos el siguiente, ¿sí? Donde dice la integral desde menos infinito a infinito de x. Y aquí es x al cuadrado más 2x más 5. ¿Sí? Muy bien, entonces como podemos observar, ya cuando vemos algo de entrada de menos infinito a infinito, ya sabemos que eso es una integral impropia, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros decíamos que, bueno, para integrarlo primero, lo que teníamos que hacer es, efectivamente, una integral impropia. Lo que teníamos que hacer primero, para darme más espacio, vamos a mover la cámara, ahí, es simplemente separarlo, ¿sí? Dice que, bueno, esta va a ser lo mismo que desde menos infinito a 0, de x hasta x cuadrado más 2x más 5, más la integral de 0 a infinito de dx entre x cuadrado más 2x más 5. ¿Sí? Entonces ahí está. Menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Posteriormente, ¿qué hacemos? Bueno, es cuando decimos que en lugar de poner en lugar de poner esa tendencia, ¿verdad? En menos infinito, ahí le aplicamos un límite. ¿Sí? Esto por aquí. Entonces ahí decimos que va a ser el límite cuando a tienda a menos infinito, ¿de qué? De a 0, de dx entre x cuadrado más 2x más 5. Más el límite cuando b tiende al infinito de dx entre x cuadrado más 2x más 5. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ahí por un lado, ya separamos las integrales y le aplicamos los límites. Pero nos falta saber, bueno, entonces, ¿cómo integro ese x cuadrado más 2x más 5? Porque el numerador solo tengo 1 y no lo puedo hacer un simple cambio de variable y eso es que se vaya. Y también no es como que pueda agrupar para hacerlo por fracciones parciales. Entonces, bueno, vamos a trabajar en ese denominador. X al cuadrado más 2x más 5. Entonces yo lo puedo agrupar x al cuadrado más 2x. Por acá poner el más 5. El de aquí lo divido para 2. 2 entre 2, eso es 1. Lo elevo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, entonces lo sumo aquí, más 1. Si yo estoy sumando 1 ahí, entonces tengo que restarle 1 acá, ¿verdad? ¿Sí? Para no alterar la expresión. Como sumé 1 aquí, resto 1 acá. Quito los paréntesis. 1 y menos 1 se va, es sumado 0. Muy bien, entonces esto de aquí lo puedo expresar como x más 1 al cuadrado más 4. Vamos a ver si es cierto. El primero al cuadrado, x al cuadrado. 2 por el primero por el segundo, 2x. El segundo al cuadrado, 1, ahí está. Y ahí tenemos el 4. ¿Sí? Entonces, listo, eso es lo que tendremos que cambiar ahora. Simplemente hacer x más 1 al cuadrado más 4. Muy bien. Pero, sin embargo, esto ya se parece un poquito más a lo que nosotros comúnmente conocemos, pero tenemos un x más 1, ¿verdad? ¿Qué podremos hacer ahí en cambio? Bueno, podremos aplicarle un cambio de variable sobre ese x más 1. ¿Sí? Tendríamos que u es igual a x más 1, por lo tanto du es igual a este se hace 0, este se hace de x. Muy bien, ya tenemos el cambio de variable. Entonces, de una vez, el límite, cuando a tiende a menos infinito, desde a 0, en lugar de x es de u, ¿verdad? En x más 1 al cuadrado, ahora en lugar de x más 1 al cuadrado,
en lugar de eso, en lugar de x más 1 va a ir u. Entonces eso sería u al cuadrado, ¿sí? Esto es u, entonces u al cuadrado. Más 4, ¿sí? Y esta aquí sí la conocemos, es una integral directa, ¿no? Límite cuando b tiende al infinito de du que comúnmente la conocemos, efectivamente. A ver, por aquí me mencionas. Efectivamente, es tangente. ¿Sí? Arc tangente. Entonces, pero nosotros comúnmente la conocemos como 1 más u cuadrado. Entonces, si está este 4, eso quiere decir que va a ser. ¿Sí se ve, no? Sí. El límite cuando a tiende a menos infinito de 1/2 de arc tangente, ¿sí? De 1/2. Y está evaluado en 0 y en a. Más el límite cuando b tiende a infinito de 1/2 de arc tangente de 1/2 de v y 0. Muy bien, ahí es la pregunta. ¿Podré evaluar ahí? No, ¿verdad? Porque primero para evaluar tengo que volver a la variable original, es decir, que u se transforme en x más 1. Por otro lado, puedo sacar ese factor común, 1/2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sacando ese factor común, 1/2, tendré que es el límite cuando a tiende a menos infinito de la arc tangente de SU es x más 1 entre 2. Y ahora sí, esto en 0 y aquí está a. Más el límite cuando b tiende a infinito de arc tangente x más 1 entre 2 b y 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que debemos evaluar y tenemos que evaluar fb menos fda y ahí sí aplicamos el límite, ¿no? Muy bien. Entonces vamos en la siguiente línea. Se ve por acá, 1/2. Sí. Del límite cuando a tiende a menos infinito. F de arc tangente sería en 1/2, ¿no? Arc tangente de 1/2. Porque aquí se hace 0, me va a quedar simplemente 1/2. Menos f de a. Fb menos f de a. Arc tangente en a. En a sería a más 1 entre 2. ¿Sí? Tendríamos más el límite cuando b se va al infinito de arc tangente de b más 1 entre 2. Menos arc tangente de 1/2 también. ¿Sí? Porque sería 0, 1/2. Entonces aquí tengo arctangente de 1/2, arctangente de 1/2 se va, porque recuerda que aquí no está A, acá tampoco está B, entonces no hay nada que evaluar ahí. Este con este se fue. Sumo 1, resto 1, se va. Por otro lado, tengo aquí que si evalúan menos infinito, aquí se hace menos infinito más 1, menos infinito, entre 2, menos infinito. Recuerda que la arctangente está limitada por menos pi y pi, entonces en el menos infinito se está yendo hacia menos pi medios y menos con menos más pi medios, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá. Es 1/2 de pi medios. Repito, este aquí
Evalúa en menos infinito, se hace menos infinito más 1, menos infinito entre 2, menos infinito. Artangente está acotada por menos pi y pi. Entonces, si se va al menos infinito, ¿cuál es su tendencia? Menos pi medios, ¿verdad? Menos pi medios. Muy bien. Al hacer menos pi medios con este menos, se hace más y tenemos el pi medios. De manera análoga aquí, cuando se va al infinito, entonces infinito más 1, infinito. Infinito entre 2, infinito. Cuando tiende al infinito, la artangente se iba a pi medios. Pi medios positivo, entonces más pi medios. Esto se hace pi por un medio, pi medios. Cuando nos da un número decimos que converge. ¿Ok? Mencionan. Efectivamente, eso se ve en la gráfica. Ahí es donde te debes acordar. Déjame ver. Voy a poner un ratito acá en álgebra. Ahora artangente. Ya te comparto. Entonces ahí está. Tangente de menos 1 artangente, ¿no? Entonces, esta tendencia aquí lo que ves es pi medios, ¿sí? Recuerda que decíamos nosotros cuando evaluamos un límite al infinito, si teníamos un tope en el horizontal, nosotros decíamos que ese es el límite, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando decíamos límites en X, lo que decíamos que si se iba hacia el infinito, bueno, era infinito. Pero acá, ¿cuál es el límite en el infinito? Que no pasa. En este caso es pi medios, ¿sí? Y acá es menos pi medios. Muy bien. Cuando evaluamos la tangente, ahí en cambio, vamos a poner por acá, tangente de X. Cuando evaluamos la tangente, ahí en cambio decimos que está limitada por pi medios aquí y por menos pi medios acá, ¿sí? Pero eso sería si estaríamos diciendo, bueno, ¿cuál es el límite alrededor de, no sé, alrededor de este uno que sería el pi medios, ¿no? Bueno, ahí no es mucho. Porque normalmente nosotros evaluamos un número y si nos da límite, bueno, existe el límite. Por ejemplo, evaluamos por aquí por 1 y que nos dé pi medios, entonces el límite es pi medios, que ese es. Pero en el infinito vemos que su límite es así mismo pi medios, porque estamos ahorita en la artangente, así es la función inversa. En el menos infinito, menos pi medios. Ok. ¿Sí? Entonces, listo, ahí tenemos, sabemos que si nos da un número, converge. Si es que nos da infinito y nosotros evaluamos bien, estamos seguros que evaluamos bien, diverge y esa es la respuesta. ¿Sí? Muy bien, practica el siguiente ejercicio y ahí me mencionas cuánto te da. Ya, ya lo voy a poner. Entonces, el siguiente ejercicio dice desde, así mismo, menos infinito hasta infinito, x entre x al cuadrado más 4. Y esto al cuadrado. ¿Sí? Pues aquí te va a dar unos 7 minutos. La integral es de menos infinito a más infinito de x entre x al cuadrado más 4, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Diferencial de x. Entonces, muy bien.
Entonces ahí me dice si te da un número, si está infinito, por lo tanto converge o diverge, y si te da el número, ¿cuál es el número, no? Si es que converge, ¿cuál es el número? Muy bien, dale. Practica. Imagina que fuera el examen. ¿Qué harías frente a ese ejercicio?
Pero muy bien, por acá me dices que diverge. Vamos a ver si es así o si no es así. Ok, a ver si me están escuchando. Sí, listo. Y se está grabando también. Sí. A ver, entonces, como podemos observar aquí, tenemos una lineal y aquí está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ok, f de x de menos x, aquí va a ser igual. Si yo pongo aquí, en lugar de x menos x, entonces aquí se hace menos x, aquí se hace menos x al cuadrado, sigue siendo x al cuadrado más 4 y eso al cuadrado se mantiene lo mismo. Es decir, que solo puedo sacar factor común menos y voy a tener menos el f de x. ¿Eso qué quiere decir? Que es una función impar. Y si está de menos infinito a infinito, pues quiere decir que el resultado de esta integral simplemente es cero. Así mismo como decimos de menos 3 a 3, va a seguir siendo 0. De menos 2 a 2 sigue siendo 0. ¿Dónde sí puede cambiar? Si por ejemplo dice de menos 1 a 3, ahí sí puede cambiar. Pero como estamos en menos infinito a infinito, 0. Entonces está 0, converge. Esa es la manera más rápida, probar que es impar, como ya lo vimos, o podemos también resolver la integral. Vamos a hacer el segundo paso. Entonces, a ver por aquí, decimos que el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a 0 de x entre x cuadrado más 4 y esto elevado al cuadrado de x. ¿Sí? Más el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b. ¿Sí? De x entre x al cuadrado más 4 y todo esto elevado al cuadrado. Diferencial de x. ¿Qué procedemos a hacer? Podemos hacer un cambio de variable y decir que u va a ser x al cuadrado más 4. Por lo tanto, du va a ser igual a este FC0, que me va a quedar 2x diferencial de x. Ahí digo, pero tengo un problema, no tengo 2x. Pero bueno, sí tengo el x, entonces poner un 2 hay mayor complicación con eso, entonces puedo poner por acá el medio, ¿no? El medio sale del límite. 2 y 2 se va y no altera la expresión. 2 lo pongo aquí y por lo tanto acá el 1 medio. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. 1 medio del límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a 0, 2x por diferencial de x, 2x por diferencial de x es de u. X cuadrado más 4, x cuadrado más 4 es u al cuadrado. ¿Sí? Más el 1 medio del límite cuando b tiende al infinito de la integral de 2x por 2x, ya sabemos que es de u, y que esta expresión de aquí se transforma en u, por lo tanto, u cuadrado. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer posteriormente? Bueno, puedo sacar factor común 1 medio, y dentro tener el límite cuando a tiende a menos infinito. Integrando esto, sabemos que u sube al numerador como la menos 2, si lo integro sería u a la menos 1 entre menos 1, ¿verdad? Entonces esto sería menos 1 entre u. ¿Sí? Tiene que ser evaluado en 0 y en a. Por acá, más el límite cuando b tiende a infinito. Aquí sería desde 0 hasta b. Entonces, integrando esto, como sabemos, u sube a la menos 2, se suma 1, entonces nos queda menos 1 entre menos 1, por eso aquí queda menos, baja la u, porque está la menos 1 y simplemente nos queda lo que está ahí, 1 entre u. Esto debe ser evaluado en 0, perdón, en b, y acá en 0. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a la variable original, porque 1 es nuestra variable original. Para poder evaluar tenemos que volver a la variable original. Límite cuando a tiende a menos infinito. De menos 1 entre, era u.
x cuadrado más 4, evaluado en 0 en a, más el límite cuando b tiende al infinito, menos 1 evaluado en x al cuadrado más 4, en b y en 0. ¿Sí? Y así podemos proceder a evaluar, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a quedar un medio. ¿Se ve? Sí. Ok. Si esto tiende al infinito, ¿verdad? Esto tiende al infinito, o sea, hace infinito. Infinito más 4, infinito. 1 entre infinito, yo parto un número entre un número muy grande, cada vez tiende a 0, ¿verdad? Entonces esto se hace 0 más infinito más 4, infinito. 1 entre infinito, 0. Entonces 0. 0 más 0, 0. Y 0 por un medio, 0. ¿Sí? Ahí corroboramos efectivamente que nos da el 0 que nosotros habíamos mencionado. Como da 0, converge. ¿Alguna duda? Oye, ¿y si quitáramos el cuadrado que está entre paréntesis todo? Ahí sí sería divergente, a pesar de que se cumple que es impar, creo. Si lo iríamos, si le quitáramos el cuadrado. A ver, al integrarlo, nos quedaría simplemente, aquí sería u, por lo tanto sería el logaritmo. Y al evaluarlo, ahí sería el logaritmo en el infinito, que eso sigue siendo infinito, y por lo tanto ahí sí sería divergente. Ujú. Pero como está el cuadrado, eso hace que no sea el logaritmo, y por lo tanto ahí al evaluarlo se hace cero, como vemos aquí. Por eso que, mira, solo quitándole ese cuadrado como mencionas, ya es otro ejercicio distinto, ahí es logaritmo. En ese caso sí sería divergente. Pero ahí entonces ya no podríamos cumplir lo de que a pesar que es impar, ¿verdad? Bueno, habría que evaluarlo, déjame ver también, porque eso dice un simple vistazo nomás. Sí, sería el logaritmo de u. Podríamos evaluarlo en el singular para probar, para no estar perdiendo mucho tiempo acá. Mi batería creo que está llena. Falta un poquito. Entonces por aquí. En esta puedes practicar si es que te sale correcta lo que hayas integrado. Entonces podemos poner aquí de menos infinito hasta infinito. Bueno, aunque no todas las integrales te las dan, por si acaso. Y decíamos, a ver, x entre x cuadrado más 4. Más 4. Sin elevarlo al cuadrado. Ahí seguiría siendo impar y efectivamente dice que es divergente. ¿Sí? Ajá, sale divergente. ¿Por qué sale? Porque, bueno, sale el logaritmo, ¿no? Y el evaluarlo en el infinito, diríamos que se va al infinito y por lo tanto es divergente. ¿Sí? Efectivamente, es divergente. Ok, entonces, como podemos observar, y según tu acotación, no siempre da cero, ¿no? Depende de la integral. En este caso, como está al cuadrado, me iba a dar un logaritmo y ahí sí se cumplía, ¿no? Que como es impar y va de menos infinito a infinito, daba cero. Pero si este era el mismo ejercicio, pero nos quitaban ese cuadrado, ahí podríamos caer en ese error, ¿sí? Donde no ocurre ese error es cuando es en números limitados, no es que se va de menos infinito a infinito. Por ejemplo, como hemos mencionado, de menos 3 a 3, de 4 a 4, de 5 a 5. Y de hecho vamos a probarlo, a ver si es cierto acá. Sí, porque igual va a quedar el límite de algo menos el límite de lo mismo, o sea, me imagino yo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, desde menos 5 hasta 5.
Efectivamente, cero, ¿sí? Ahí sí se cumple la propiedad. Pero ya en el infinito, como podemos observar, no siempre se cumple la propiedad. En el ejercicio que nos plantearon, sí, pero si le cambiamos ese 2 ya no cumple, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que este, me acuerdo que en el examen y en la rúbrica, si tú hacías esto, te dan la mitad de la nota. Si tú hacías esto, te dan la mitad de la nota. ¿Cómo te dan la nota completa? Si hacías ambas. Es decir, veías que se cumplía la propiedad, lo aplicabas y efectivamente resolvías y veías que se cumplía. Y solo ahí te dan la nota completa. Muy bien, entonces en este caso, por suerte, si nos cumplió. Imagínense si solo hubieran visto que era impar y ya cero. Y paz, en esto no está elevado al cuadrado. O cualquier otra función que sea de estas características. Y que daba divergente, ¿no? Entonces, como vemos, cuando es de números finitos, sí cumple. Cuando es de números ya que no son finitos, sino que se van al infinito, ahí no siempre, ¿sí? No necesariamente, como se suele decir en las matemáticas. Porque mencionas... Ya. Ok, práctica uno más. De cero a infinito, de Euler a la menos x por el seno de x, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, así mismo, me dice si diverge, si converge y cuánto es el número. Desde cero hasta infinito, de Euler a la menos x, que va a multiplicar a seno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ahí tienes los 7 minutos. ¿Sí?
Ok, a ver, vamos a ver acá. 0.5. Sí, efectivamente un medio. Ok, muy bien. Entonces vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolver esto de aquí. Voy a borrar esto. Ok, entonces ahí decimos que esta es la forma de la integral de u por dv es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme, ¿verdad? Esa es la forma más sencilla. Hay otra que es más completa, pero yo me la sé como la integral de u por dv es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme, ¿sí? Ok. Vemos que va de 0 a infinito, entonces eso quiere decir que será el límite, ¿sí? Sí. Cuando b tiende al infinito, la integral de 0 a b de Euler a la menos x, el seno de x por el diferencial de x. ¿Cómo procedemos a integrar eso? Bueno, podemos acordarnos de hilate, ¿verdad? Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. Entonces me dice primero trigonométrica, entonces seno va a ser u. Por lo tanto, de u, de la derivada del seno, es el coseno. Y v, ¿verdad? De v va a ser igual a Euler a la menos x. Entonces, integrando en ambos lados de la igualdad, tendremos que v va a ser igual a menos Euler a la menos x. ¿Sí? Porque la integral de Euler a la menos x va a ser Euler a la menos x y por s menos 1, ¿no? Probando, como lo probamos, lo derivamos. Entonces derivamos Euler a la menos x, Euler a la menos x. Por la derivada interna, menos 1. Menos 1 y menos 1 se va y me queda Euler a la x, a la menos x. Entonces ahí vemos que esa es la integral correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque derivo eso y me da lo mismo que está acá. Euler a la menos x. Muy bien, entonces vamos a tener que sí, el límite cuando b tiende al infinito de 0 a b de Euler a la menos x del seno de x diferencial de x va a ser igual a, ¿dónde está? U. U es seno de x por b, pero b es menos Euler a la menos x menos la integral de b, pero b ya sabemos que es menos, entonces menos con menos más, Euler a la menos x, y nos dice por du, y du ¿qué es? Coseno de x. Entonces, como podemos observar, tenemos otra integral, pero en lugar de ahora seno, tenemos coseno. Entonces, ya nos damos cuenta que el patrón es de una integral por, este, ¿cómo que se llama? Estas cíclicas, integrales cíclicas. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya sabemos que esto va de 0 a b, ¿no? Y que va a tener que ser evaluado. Por lo tanto, eso de ahí lo vamos a cambiar acá. ¿Sí? La integral de 0 a b de Euler a la menos x por el coseno de x, diferencial de x, aquí va a ser igual. Otra vez. Entonces u ahora va a ser el coseno de x. Y al derivarlo, entonces de u va a ser la derivada de coseno es menos el seno de x por el diferencial de x. Y mi db va a seguir siendo Euler a la menos x. Al integrar ambos lados de la igualdad va a tener que v es menos Euler a la menos x. Muy bien. Entonces u es coseno. U es coseno de x y v es menos Euler a la menos x menos la integral, que ya sabemos que va de 0 a b, menos la integral de v, que sería esa acá. Entonces
Si le saco ese menos, va a ser más aquí. Euler a la menos x. ¿Por qué lo seguí dejando en menos? Porque luego vamos a tener du, y du es menos seno de x por diferencial de x. Es decir, este menos con este menos se va, ¿verdad? Porque u por du, menos con menos, más. Y me va a quedar este menos de aquí, que es de la integral de allá. Listo, entonces ya tengo la respuesta a esta integral de aquí, que es esta de acá. Entonces vamos a volver a la variable original. El límite, cuando v tendía al infinito de 0 a v de Euler a la menos x del seno de x por el diferencial de x, va a ser igual a menos Euler a la menos x por el seno de x. Me dice más, entonces más lo que está aquí. Por lo tanto, como es más, no afecta a nadie. Aquí va a ser más coseno de x. Bueno, menos Euler a la menos x por el coseno de x, que es lo que está aquí, y menos la integral de 0 a b de Euler a la menos x por el seno de x por el diferencial de x. Entonces, como observamos, es lo mismo que está acá. Entonces, con este menos pasa al otro lado de la igualdad y se pasaría sumando. ¿Sí? Y nos quedaría que el límite de cuando b tiende al infinito, nos quedaría dos veces el límite cuando b tiende al infinito de 0 a b de Euler a la menos x por el seno de x, diferencial de x va a ser igual a, paso al otro lado, y aquí me queda factor común. Bueno, dejémoslo ahí tal cual. Lo que podríamos hacer es decir menos seno de x, y este Euler ya pasarlo abajo y que quede Euler a la x. ¿Sí? A uno le hemos multiplicado el 2. Acá me va a quedar entonces menos coseno de x entre Euler a la x. Muy bien. Pasando ya el 2 del otro lado y evaluando en los límites, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la integral vamos a tener que el límite cuando b tiende a infinito de 0 a b de Euler a la menos x por el seno de x por dx va a ser igual a, pasa ese 2 a dividir un medio, y lo que está adentro tenemos que volverlo en b y en 0 y aplicándole el límite. Entonces es límite cuando b tiende a infinito. ¿Y qué está adentro? Menos seno de x entre x, y hago más hacia acá la cámara. Menos seno de x entre Euler a la x y menos el coseno de x entre Euler a la x. Esto lo ven en 0 y b. Entonces b 0. Ahí está. Ok, entonces bueno, ya no voy a copiar esto, simplemente voy a dejarlo un medio del límite cuando b tiende a infinito, evaluando en b, ¿verdad? Evaluando en b tendríamos seno menos seno de b entre Euler a la b menos el coseno de b entre Euler a la b, y luego evaluando en 0. Entonces menos seno de 0 entre Euler a la 0 y menos coseno de 0 entre Euler a la 0. Muy bien. ¿Sí?
Ok, evaluando el límite, entonces el seno y el coseno sabemos que en el infinito no sabemos qué número es, pero está en un rango de entre -1 y 1. Por otro lado, Euler al infinito, eso simplemente es infinito. Entonces, cualquier número, aquí que está uno, de entre -1 y 1, cualquier número entre el infinito, eso es cero. De igual manera acá, coseno también está entre -1 y 1. Seno en cero, ya sé que eso es cero. Coseno en cero, yo sé que eso es 1. Euler a la cero, eso es 1. Entonces ahí es 1. 1 por un medio, un medio. Y por lo tanto, converge. Muy bien. Efectivamente, esa era la respuesta. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer un sólido de revolución más, que ese es tu reto, y resolverlo, ¿verdad? Ya, bueno, esta vez de resolverlo nomás a completitud. Ya vamos a terminar con eso. Entonces ahí me mencionas, bueno, cuánto sería el área. ¿Sí? Ah, por acá me menciona. Vamos. Muy bien, esa es la actitud. Este es el reto del sólido de revolución. Ahí está el truquito, entonces tienes todo. A ver, dice, a ver, tururururu. Ya. Dice, considere la región R, considere la región R, que va a ser igual a X, Y, que pertenece a R2, tal que Y tiene que ser menor o igual a la raíz de X. ¿Sí? X menor o igual a 4 y los valores de Y mayores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces, considere la región R, X, Y, que pertenece a R2, eso quiere decir un plano, tal que Y sea menor o igual a la raíz de X. X sea menor o igual a 4 y que Y sea mayor o igual a 0. Y dice, halle el volumen que se genera, halle el volumen que se genera al rotar R, es decir, la región plana, halle el volumen que se genera al rotar R alrededor de la recta, alrededor de la recta X igual a 4. Entonces aquí es donde va a rotar. ¿Sí? X igual a 4. Muy bien, entonces con ese reto terminado. Entonces tienes 8 minutos. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué tal? ¿Te salió? ¿No te salió? ¿O cómo tratas de plantearlo? Ya mismo sale. Dale, dale. Ok. Vamos a ir graficando entonces. Muy bien. Tenemos el plano. Nos dicen para los y mayores o iguales a cero. Entonces, si aquí están los y negativos, serían estos y, ¿verdad? Por otro lado, allá nos dicen para los para los x menores o iguales a 4. Entonces aquí sería para acá. ¿Sí? Y los y menores iguales a la raíz de x. Entonces sería, si aquí está la raíz de x, sería se va 1, 1. 4 sería 2. Entonces aquí sería. Muy bien. Y esta sería nuestra región acotada, ¿no? Menores iguales a 4 para acá. Mayores que cero aquí. Y menores que la raíz de x acá. Entonces, esta es nuestra región. ¿Alrededor de qué eje tenemos que rotarla? Justo alrededor del eje 4. Muy bien. Por lo tanto, si yo lo roto aquí, ¿verdad? Entonces estaría haciendo una rotación vertical. Y está dependiendo principalmente de x. Por lo tanto, vertical y depende del eje x, el método que voy a utilizar es el método 2, cascarones cilíndricos. Muy bien. La preconvención 17.06. Eso, déjame ver acá. Efectivamente, 17.06. Eso sale. Dividiendo el 2,56 entre 15, eso sale. Muy bien. Claro, obviamente, por pi. Muy bien, entonces nosotros decimos que vamos a hacerlo por un cascarón de cilíndricos. Por ese método lo vamos a hacer, dado que es una rotación vertical y está dependiendo de x. ¿Sí? Entonces, por los cascarones, si yo integro eso, me dice que es v igual a 2pi. ¿El radio cómo lo sacamos? Bueno, el radio en este caso es el eje de rotación, ¿verdad? Menos cualquier punto de la curva, ¿no? Entonces tendremos que el radio sería el 4 menos el x, cualquier punto de la curva. Por eso que nosotros decimos que cuando estamos en un radio en un punto negativo, ¿no? Entonces ahí es el mismo valor, pero al ponerle menos con menos hace más. Por ejemplo, estamos acá, si fuera acá en menos 4, entonces sería los 4 del que está fijo, menos con menos, y más la distancia que esté la gráfica. En este caso está en lado positivo, por lo tanto nos quedaría simplemente 4 menos x. Muy bien, y nos faltaría entonces la altura. ¿Cuál sería la altura? Bueno, la altura, como estamos en x, sería esta de aquí. La función de arriba menos la de abajo me diría que simplemente es la raíz de x menos 0. Y el de r, ya sabemos que como estamos en x, de x. ¿Sí? Y la integral, entonces, ¿de dónde sería? Como estamos en x, sería desde 0 hasta 4. X igual a 0, x igual a 4. Por lo tanto, el volumen va a ser 2pi de la integral de 0 a 4 de 4 por la raíz de x, eso es 4 raíz de x, menos, o bueno, 4 por x a lo medio, podemos dejarlo así también. 4 de x a la 1 medio, menos x a la 1 por x a la 1 medio, eso es x a la 3 medios, ¿verdad? 3.5 de x. Entonces el volumen va a ser igual a 2pi, integrando esto,
nos va a quedar 4x a la 3 medios, 3 aquí, 2 arriba, entonces por 2. Menos x a la 5 medios, 5 aquí, 2 acá. Y esto tiene que ser evaluado en 4 y en 0. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen es 2pi. Y aquí tendríamos 4 por 2 es 8, 8 tercios. De 4, la raíz de 4 es 2 y 2 al cubo es 8. ¿Sí? La raíz de 4 es 2 y 2 al cubo es 8. Menos 2 quintos de la raíz de 4 es 2 y 2 a la quinta es 32, ¿no? Y bueno, vamos a corroborar que efectivamente son los de los 16.06 pi. Entonces, a ver, esto sería 2, 8 por 8. Efectivamente nos da los 256 entre 15 pi. 256 entre 15 pi unidades cúbicas. Porque estamos hablando de volúmenes. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya. ¿Ok? Lo haríamos el día miércoles, si es que no tengo que presentar nada pesado en la tesis. Estas últimas semanas, el miércoles tenía pesado en la tesis, entonces no he podido. Pero bueno, confío que no. Hasta luego, ya que ni pasé bien. Sigue practicando, que se viene el examen. Gracias. Igualmente con los exámenes. Hasta luego, pasé bien.